Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Vamos a, antes de iniciar, a orar por las personas que están enfermas. Si alguien tiene alguna necesidad en su cuerpo, nos ponemos de pie, por favor, ahí en nuestros lugares. ¿Y todos sanos? Ok, sí, dije, bueno, qué padre, pero no, siempre hay necesidades. Y vamos a orar también por Aarón, hijo de nuestra hermana Marta Cervantes, ¿verdad? Él está grave, muy grave en el hospital, no sé la causa, pero vamos a orar por él. Y vamos a orar también por la hermana Leti Galindo, mi mamá, quien está teniendo un problema de osteoartrosis y le está complicando mucho la movilidad, mucho dolor en sus huesos y articulaciones. Y bueno, vamos a orar por ella y por cada necesidad de salud en esta mañana. Bien, Señor, queremos con gratitud aproximarnos a ti, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el creador de todo, que nos conoces perfectamente bien y que no necesitamos decírtelo, tú lo sabes, pero a ti te agrada, Señor, que reconozcamos con humildad nuestra dependencia de ti y queremos hacerlo, Señor. Reconocemos que tú eres la fuente de todo en nuestras vidas, la fuente de gozo, la fuente de paz, la fuente de estabilidad, la fuente de provisión y también la fuente de salud física. Por eso queremos hoy aproximarnos delante de ti con humildad y clamar por la necesidad de salud en la vida de mis hermanos, quienes están de pie, quienes tienen alguna dolencia o alguna disfunción en algún órgano de su cuerpo y está generando anomalías en la forma de vida de nuestros hermanos. Señor, en tu gracia, amor, piedad y misericordia, ten a bien extender la gracia de la sanidad sobre de ellos. También oramos especialmente por Aarón. Te pedimos que esa condición que los médicos han declarado grave, pues tú tienes el poder de cambiar cualquier diagnóstico y circunstancia. Creemos que tú tienes ese poder y te pedimos que envíes tu gracia en forma de estabilidad física y de sanidad, cualquiera que sea la circunstancia. Y oramos también por nuestra hermana Leti Galindo, quien está padeciendo osteoartrosis, está teniendo problemas de dolor en su cadera, en sus rodillas, en sus brazos. Señor Dios, su movilidad se ha limitado. Te pido, Señor, que extiendas igualmente tu favor, tu misericordia, tu benevolencia, sanando el cuerpo de mi mamá. Bendecimos tu nombre y te agradecemos reconociendo que tú eres Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias a Dios. Un anuncio antes de comenzar. Nuestra hermana Mago va a tener una cita médica. ¿Cuándo será, hermana Mago? 5 de marzo. 5 de marzo. ¿En dónde va a ser, hermana? En Guadalajara. Ok. Entonces la hermana le está pagando un paquete en el Hyatt a cualquier persona que la pueda acompañar. No es cierto. No es así. Pero sí está solicitando un acompañante que la pueda, que pueda ir con ella a Guadalajara a su cita médica, porque tiene que ir acompañada, no puede ir sola, y Emilio, su hijo, por ser hombre, no le permiten la entrada. Entonces se requiere el apoyo de una hermana específicamente que el 5 de marzo esté en disposición de ir con nuestra hermana Mago a su cita médica. Entonces, la hermana que tenga ese tiempo, esta libertad para hacerlo, por favor, al final diríjase con nuestra hermana Mago. Todos conocen a la hermana Mago, ¿verdad? A ver, ¿por qué no se pone de pie ahí en su lugar, hermana? ¿Verdad? Nuestra hermana que gracias a Dios el Señor la ha bendecido con su gracia, su respaldo, ha sufrido un poquito de su cadera a lo largo del tiempo, ha sido sujeta de varias intervenciones quirúrgicas, pero Dios la ha respaldado. Y esta cita es preparativa, me imagino, hermana, para su próxima cirugía, ¿verdad? Bien, entonces, sí, disculpe, hermana. Es un preoperatorio, entonces es una cita importante. Quien no conozca a mi hermana Mago puede voltear, ¿verdad? Y ella es quien necesita ese apoyo. Al final libremente se pueden aproximar con ella. Gracias, hermana Mago. Hermana María Eugenia. Yo le quería pedir la oración por mi nuera, ella vive en Estados Unidos, y el día de mañana va a ser operada también. ¿Cómo se llama su nuera, hermana? Ella se llama Sandy Arismendi. Sandy. Bien, sí, hermana María Eugenia. Hermanos, les voy a pedir que si alguien llegara a tener, como en el caso de la hermana María Eugenia, o las necesidades especiales,
y que se presenten en oración, pasen con mi hermana Chelita o con mi esposa o con algún servidor de la iglesia, le presenten su oración para que en el tiempo de la oración podamos orar específicamente por esas necesidades, por favor. Entonces, Sandy, vamos a orar por Sandy. Señor, queremos presentar a Sandy delante de ti. Ella va a ser intervenida quirúrgicamente. Queremos pedirte en gracia y misericordia que bendigas el trabajo de ese equipo médico, de los cirujanos, el anestesista, los enfermeros, etcétera. Todos quienes intervengan en esto, para que ella salga bien. Pero sobre todo en medio de esto ella pueda reconocer tu gracia y tu intervención obrando a su favor, y ella pueda reconocer su necesidad de ti y entregar su vida a ti. Para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Bueno, vamos a continuar en esta mañana, hermanos, con nuestra serie El regalo del perdón, que iniciamos, si no mal recuerdo, hace 3 semanas. Y la semana pasada veíamos ese tema que titulamos La mecánica del pecado. Y el día de hoy nuestro tema tendrá por título Las secuelas y distorsiones del pecado. Las secuelas y distorsiones del pecado. El verso que utilizamos como una de las bases la semana pasada fue Génesis 1:26. Voy a dar lectura a la primera parte y dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces vemos claramente que hay una implicación clara en la existencia de todos los seres humanos. En un sentido relativo, evidentemente, y en un sentido limitado, somos parecidos a Dios, somos semejantes a Dios. ¿En qué momento sucede esto, hermano, historiográficamente? Pues entendemos que eso sucede cuando el Señor crea al ser humano del polvo de la tierra, dice la Escritura en el libro del Génesis, y una vez que tenía este muñeco de tierra mojada, de barro, sopla en su nariz aliento de vida, y podemos imaginar que justamente en ese momento el aliento de vida de Dios estaba integrado precisamente por esta diversidad de capacidades, habilidades, dones, facultades, destrezas, fortalezas que tenemos en manera diversa como seres humanos, una imagen y una semejanza de Dios que nos permite ser seres relacionales entre nosotros, pero también ser seres relacionales con Dios. Lo vemos en el huerto del Edén, cuando dice la Escritura que la voz de Dios se paseaba al aire del huerto, y la comunión y comunicación entre Adán y Eva y el Señor entendemos que se desarrollaba de manera natural, de manera cotidiana y de forma exclusiva con su creación humana. Con ningún otro elemento o entidad de la creación Dios se comunicaba o se relacionaba como con el hombre, y justamente esta comunicación vinculante entre Dios y el hombre reside en la base de la imagen y semejanza que Él decidió compartir con nosotros. Pero conocemos la historia. Sucede que en el huerto del Edén se gesta esta condición pecaminosa, y esa condición pecaminosa da paso a la muerte. Y la palabra muerte no significa el cese de la existencia, la palabra muerte significa separación de Dios. Entonces, a partir de ese momento se rompe la comunicación entre el hombre y Dios por la causa pecaminosa del hombre y la extrema santidad de Dios. Es sacado de ese canal de comunicación que era el huerto del Edén, y el hombre entonces queda incomunicado de Dios, y a partir de ese momento comienza a morir. Esto lo vemos, hermanos, en cualquier forma de modalidad relacional entre los seres humanos. Cuando una amistad deja de comunicarse, comienza a morir. Cuando un matrimonio deja de comunicarse, comienza a morir. Bueno, sucede desde el origen que la pérdida de la vinculación comunicante entre Dios y el hombre generó esta distancia que genera muerte espiritual en el ser humano. Entonces entendemos que la imagen y semejanza de Dios, si bien no dejó de existir en la condición humana, sí quedó por el pecado en condición manchada, disminuida o distorsionada. Más adelante, en el Nuevo Testamento, en Romanos 8:29, encontramos un hallazgo escritural muy importante, y dice así: porque a los que de antemano conoció, estamos ya en la dispensación de la gracia, estamos ya en el Nuevo Testamento, porque a los que de antemano Dios conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí la Biblia ya no está hablando de aquellos que son mencionados en Génesis 1:26, toda la humanidad que es creada conforme a la imagen y semejanza de Dios. Aquí en Romanos 8 está hablando de aquellos que Dios en su presciencia, en su preconocimiento, sabía que seríamos salvos ante el mensaje del Evangelio, y entonces a
aquellos que por la gracia hoy somos sus hijos, aquellos que hemos sido redimidos por la gracia, hay un propósito particular que es llevarnos a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Digamos que esa es la predestinación bíblica. Hay un destino previamente definido por Dios para los que somos salvos y que Dios en su presciencia sabría que creeríamos en el mensaje del Evangelio, y el propósito para la gente redimida es que lleguemos a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra imagen del griego eikon, de donde se deriva una palabra muy conocida para nosotros que es la palabra ícono. En ese sentido, los cristianos fundamentalmente somos llamados a ser los íconos de Jesucristo. Aquellos elementos humanos vivificados por el aliento de vida de Dios, con ese proceso de restablecimiento y restauración de su imagen y semejanza, pero que ahora también estamos siendo impresos de la imagen de Jesucristo y estamos siendo perfeccionados en ese propósito para representar eficazmente a Jesucristo en esta tierra. Entonces vemos a Dios en términos generales imprimiendo su imagen en toda la humanidad, y ahora vemos a Dios a través de Jesucristo imprimiendo la imagen de su Hijo en quienes hemos sido salvos, para poder representarle de forma digna delante de toda la humanidad. En Génesis 3, verso 1, vamos ahí por favor, veíamos la semana pasada la mecánica del pecado. Y quiero que demos lectura. Yo voy a usar la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Y dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Contestó la mujer: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Contestó la mujer: es solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, dijo, porque Dios nos dijo, no deben de comerlo ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dice: no morirán. Le dice a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y fíjate qué trágico, en el versículo 6 dice: y la mujer quedó convencida. Y entonces, a continuación, viene la tragedia. Vio que el árbol era bueno y hermoso, de fruto con apariencia deliciosa, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Entonces, comentábamos la semana pasada que encontramos aquí la mecánica del pecado y tres consecuencias funestas, tristes, caóticas, desastrosas. En primer lugar, las implicaciones del pecado involucran que se cuestiona la palabra de Dios, tal como lo hizo Eva. Ella puso en cuestionamiento una verdad eterna, la palabra de Dios. Después cuestiona la bondad de Dios, creyendo a la serpiente que habría algo mejor que derivaría de poner en desobediencia el precepto divino. Entonces se cuestiona la palabra de Dios, se cuestiona la bondad de Dios, y finalmente cuando comete el pecado, el acto de desobediencia, desafía la autoridad de Dios. Concluimos la semana pasada que todo pecado y todo pecador lleva implícita en su acción estos tres elementos. Es un cuestionamiento a la palabra de Dios, un cuestionamiento de la bondad de Dios y un desafío a la autoridad de Dios. Entonces, la Biblia dice que profesando ser sabios, los seres humanos se hicieron necios, efectivamente. ¿Qué fue lo que sucedió con Eva y con su esposo? Bueno, ellos sometieron su lealtad a una criatura animal, algo que es infinitamente incomparable con la gloria, la majestad, la grandiosidad, la excelsitud de nuestro Dios verdadero. Y cuando nosotros hacemos esto, hermanos, estamos incidiendo en el pecado de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Decíamos, la idolatría es someternos al gobierno de personas o de cosas que son infinitamente incomparables con la gloria de Dios. Es un acto de necedad, es un pensamiento vano, vacío, creer que un ídolo puede proveernos el gozo, la paz, la estabilidad, la protección, la santificación, todo lo que requerimos para poder vivir en subsistencia digna en esta tierra. Atribuirlo a una entidad que no sea Dios es un acto de idolatría.
Cuando dejamos de adorar a Dios, hermanos, no es que dejemos de adorar, sino que terminamos adorando cualquier cosa, cualquier relación o cualquier persona. Nuestra dependencia se establece en cualquier elemento de la creación de Dios y entonces incidimos en el pecado de idolatría. Todos los que colocamos en el trono de nuestro corazón ese lugar que solamente le pertenece a Dios, hermanos, estamos siendo idólatras. Un ídolo es todo aquello que captura nuestros corazones, que captura nuestra atención, nuestra devoción, nuestras mentes y nuestros afectos más que Dios. Dios, hermano, no tiene ningún problema en que seamos personas afectivas, correlacionales y que podamos demostrar activamente, hermanos, nuestros afectos y nuestro amor. De hecho, el cristiano está llamado a dar de gracia lo que ha recibido de gracia, y eso es el perdón y es el amor de Dios. Y entonces somos llamados a manifestarlo de forma mutua, sobre todo en la familia de la fe, entre los hermanos en la fe. Pero cualquier persona, actividad o circunstancia, hermanos, que llame más nuestra atención, que genere en nosotros una inclinación mayor que la que Dios genera en nuestro corazón, eso, hermano, nos lleva a constituirnos en idólatras. Bueno, hasta aquí podemos comprender qué es lo que pasó en el Edén y cómo nos dañó. Ese fue el tema de la semana pasada. Lo que vamos a ver hoy es esto precisamente, cómo es que Adán, hermanos, nos lega, Adán y Eva, evidentemente, nos legan la idolatría. Fíjense lo que dice Génesis 5, verso 3. Génesis 5, verso 3. Dice así: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Si puedes subrayar esa parte ahí en el texto de tu Biblia, conforme a su semejanza y conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Llama la atención el verso porque creo que tiene un significado antropológico, es decir, que define la condición actual de la humanidad. El ser humano en Génesis 1:27 fue creado, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí ya en Génesis 5 dice que Adán, después de haber pecado, engendra un hijo con Eva y dice que lo engendra a semejanza conforme a su imagen humana. ¿Qué sucedió con la imagen de Dios? Entonces, bueno, la imagen de Dios continúa presente, pero ahora vemos algo en este hijo que Adán procrea con Eva que lo asemeja más a él, más a Adán, que la semejanza manifiesta que de Dios podría existir en este hijo. Porque ahora la imagen del hombre es prevalente, la más distinguible es la imagen del hombre pecador por encima de la imagen de Dios. Ese hombre idólatra que rindió su lealtad a Satanás y rechazó al Dios verdadero, define la imagen, hermanos, del resto de la humanidad. Entonces ahora nosotros hemos recibido por herencia esta naturaleza, hermanos, esta imagen, esta semejanza. Y tenemos todo tipo de desórdenes internos, todo tipo de deseos. Digamos que somos como una máquina de deseos interna con muchísimos desórdenes y distorsiones en muchísimos sentidos. Hay una distorsión de nuestros deseos, hay distorsiones en nuestros anhelos que se generan precisamente como consecuencia directa de la caída en el huerto del Edén, y cualquiera que diga y eximirse de la culpa y decir, y bueno, ¿yo qué responsabilidad tengo de lo que sucedió hace miles de años? Ni siquiera tenía existencia física manifiesta en la tierra. Bueno, no solamente es el pecado de él, sino que si nosotros hubiéramos sido Adán o Eva, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, hermanos. Ellos representan la condición del alma y del corazón de toda la humanidad. Y a esto tenemos que sumarle, hermanos, la responsabilidad imposible de evadir de la comisión de nuestro propio pecado en el uso de nuestra libertad en forma equivocada. Entonces hay una distorsión actualmente en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Tenemos de forma común, hermanos, idolátricamente esta tendencia a cuestionar que Dios es bueno, que Dios es la autoridad y que Dios ha diseñado el mejor concepto y la mejor estructura y la mejor planificación para la vida exitosa del ser humano en la tierra. Cuestionamos la palabra de Dios, cuestionamos su bondad y desafiamos su autoridad. Constantemente estamos buscando en cosas o en personas la llenura que solamente puede provenir de Dios. La llenura que solamente Dios provee en su gracia, en su amor y en su misericordia. Y esto, hermanos, es una inclinación natural del ser humano, a menos que Dios intervenga y cambie nuestro corazón.
Solamente Dios lo puede hacer. Entonces nuestra complejidad idolátrica es grande y es una gravedad. Y la primera distorsión que tenemos es la siguiente. Es una distorsión en el tipo de deseos. Una distorsión en el tipo de deseos. Para aquellos que toman notas y les gusta puntualizar la enseñanza, este podría ser el primer punto. Hoy tenemos, producto de la caída y de este desorden magnánimo en condiciones internas, una distorsión en el tipo de deseos. Deseos, digamos, errados, deseos equivocados. Deseamos cosas perversas y solemos no desear cosas buenas. Esto, hermanos, es en general. Y no estoy diciendo que no deseemos ninguna cosa buena, sino que en nuestros deseos, cuando los analizamos, vamos a encontrar deseos que en términos reales no deberíamos de tener. Deseos que no deberíamos nosotros establecer como el eje rector de nuestras conductas y de nuestras decisiones. Deseos que son perversos, incluso, hermanos, desde nuestra perspectiva moral personal. Hay cosas que deseamos que nos avergonzaría confesarlas públicamente. Hay cosas que deseamos que no nos atreveríamos a hablar de ellas en términos comunitarios, aún, hermanos, con las personas más cercanas con las que coexistimos, puede ser tu papá, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Nos avergonzaría reconocer deseos, hermanos, porque sabemos de antemano, aún en nuestra condición moral distorsionada, que no son gratificantes, que son pecaminosos, que son destructivos y que son lesivos. Hay cosas buenas, hermanos, que tendríamos que desear y que no lo hacemos. Digamos que tenemos un déficit de buenos deseos y un superávit de malos deseos. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes recordarán, en Getsemaní, 3 veces una expresión que tendría que llamar nuestra atención. Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero ¿cómo es la carne? La carne es débil. Y eso, hermano, es algo que nos pasa constantemente. Nuestra carne es vencida porque es débil. Es vencida constantemente ante los deseos que tenemos de comodidad, de placer, de bienestar egoísta. Y no persigue los buenos deseos que deberíamos de tener de manera habitual. Y eso es parte de nuestra caída. Es decir, espiritualmente desearíamos, y sobre todo en condición redimida, ser como Cristo, tener comunión con Él, buscarle todos los días, vivir en comunión con el Señor, orar, meditar su palabra, tener tiempos de soledad con el Señor. Eso es lo que nuestra condición espiritual redimida desea, pero se topa y se estrella contra la debilidad de una carne que todavía no ha sido regenerada y que en muchos casos continúa teniendo una presencia vigorosa. Continuamente sigue ejerciendo prevalencia en la vida espiritual de las personas redimidas. Tenemos un problema, hermanos, con nuestros deseos, el tipo de deseos que tenemos. En segundo lugar, tenemos otro problema, hermanos, que es la cantidad de deseos. Lo primero es el tipo de deseos que tenemos y, en segundo lugar, la cantidad de deseo que tenemos. Y aquí el problema es de proporción. Hay cosas buenas que las convertimos en ídolos y cosas buenas que finalmente subestimamos. Por ejemplo, la familia. ¿Es bueno o es malo tener una familia? Es bueno. El matrimonio. ¿Es bueno estar en el estado de matrimonio? ¿Sí o no? Por supuesto. Dice la Biblia que cuando el hombre tiene a su mujer, halla a la mujer, conoce el amor y la benevolencia del Señor. Entonces, el mejor estado de existencia para los seres humanos, sin duda alguna, es el matrimonio. Es un diseño santo de Dios. Los hijos, ¿tener hijos es algo bueno o no, hermanos? Es algo extraordinario. ¿Tener trabajo es algo bueno o no? Tener una iglesia, un grupo comunitario espiritual donde congregarte es bueno o no, es bueno. El mismo ministerio es bueno, efectivamente. Pero podemos hacer de estas cosas que son buenas ídolos en nuestro corazón. Lo bueno, hermanos, podemos en nuestra condición caída distorsionarlo al punto de convertirlo en un ídolo en nuestro corazón. Podemos tomar el don del matrimonio y hacer de nuestro cónyuge, por ejemplo, nuestra fuente de plenitud, paz y satisfacción. Y cuando nuestra relación no es satisfactoria, entonces, ¿qué sucede? Terminamos hundiéndonos emocionalmente, porque de esa persona dependía nuestra estabilidad emocional, porque le hemos convertido en un ídolo para nuestras vidas. Cuando tú centralizas como una persona casada a tu cónyuge,
como el eje rector de tu vida, la toma de tus decisiones, y todo lo que haces, lo haces por él o por ella, tu esposo, siendo bueno, en el sentido general, en el concepto matrimonial, se convierte en un ídolo para tu vida. Entonces, cuando cae tu matrimonio, ¿qué le pasa a tu vida? Tu vida se viene abajo, estrepitosamente, y se destruye. Y entonces vemos a la gente queriéndose aventar de un puente, cortándose las venas con las galletas Marías. ¿Por qué? Porque simplemente me dejó, se fue con el de agua Santorini. Y entonces, como era el centro de mi vida, el amor de mi vida, mi matrimonio se vino abajo, mi vida igualmente quedó destruida. ¿Qué pasa con los papás? Y cuando sus hijos reciben algún tipo de diagnóstico médico no favorable, una enfermedad importante, esas cosas pasan. Estamos en un mundo caído, hermano, que disfunciona. Y la vida entonces a este tipo de papás se les viene abajo, se les derrumba. ¿Qué voy a hacer si pierdo a mi hijo? ¿Qué voy a hacer si pierdo a mi hija? La vida se acaba porque su Dios era su hijo. Y si bien nuestros hijos, hermanos, son un elemento motivacional, son uno de los motores importantes en nuestras vidas, no pueden sustituir el lugar que solamente le corresponde a Dios. Lo único que no puede hacernos falta en la vida, hermanos, es Dios, porque Él es la fuente de la vida, la fuente de toda energía. Entonces, el único ser necesario, el único ser indispensable, no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu trabajo, no son tus relaciones. El único ser indispensable es Dios. Convertimos cosas buenas, hermanos, fácilmente en ídolos. Pero también hay cosas buenas que terminamos subestimando. Por ejemplo, la palabra dice que nos debemos de ejercitar para la piedad. Para la piedad. Ejercítate para la piedad, le dice Pablo, ¿a quién? ¿A quién se lo dice Pablo? A Timoteo. Y lo contrapone antitéticamente con otra actividad, que es el ejercicio físico. Y le dice, mira, el ejercicio físico no es que esté mal, estoy parafraseando. Pero finalmente no tiene provecho sino por un tiempo limitado para esta vida física. Pero hay un ejercicio que tiene promesa para la vida presente y para la vida venidera. Y ese ejercicio que tú tendrías que practicar es el ejercicio para la piedad. Y la piedad, hermano, en términos generales, representa el estilo de vida, el carácter, la forma de comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Una persona piadosa es una persona que está progresando favorablemente en el desarrollo de la imagen de Cristo en su vida. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tienes que ejercitarte para ser como nuestro Señor Jesucristo, una vida de piedad a través de prácticas, de disciplinas espirituales, como la oración, la meditación de la palabra, el ayuno, la soledad con Dios, esos tiempos especiales cotidianamente con nuestro Señor. Prácticas buenas, hermanos, que subestimamos y por lo tanto no las llevamos a la práctica. Entonces tenemos un desorden en nuestro ser interior cuando tenemos deseos, el tipo de deseos que tenemos es equivocado y es perverso, y cuando la cantidad de nuestros deseos, aun cuando no sea hacia cosas malas, esa cantidad de deseo convierte a esos elementos del deseo en nuestros ídolos. En tercer lugar, tenemos también un problema con las motivaciones, Tenemos las motivaciones generalmente equivocadas, hacemos cosas buenas, pero con malas motivaciones. Y hacemos cosas malas con buenas motivaciones. Por ejemplo, hay personas que tienen una relación emocional, romántica, ilícita. Y su motivación es amar y ser amados por alguien. Ahora, ¿amar y ser amados por alguien es malo? ¿Es un mal objetivo? ¿Es un mal propósito? Por supuesto que no. El motivo es bueno, pero la forma, el medio de acceder a ese amor, para poder ser receptores o para poder ser quienes suministran ese amor, el medio es ilícito, el medio es equivocado. Es que todos tenemos derecho de amar, sí, pero tú ya destruiste un matrimonio. Fuiste un factor que contribuyó a la destrucción de la fidelidad en un vínculo matrimonial, y el vínculo matrimonial es sagrado. Entonces, hermanos, la infidelidad, aun cuando persiga una motivación buena en esencia, el medio, al ser maligno, distorsiona y pervierte también la motivación y el objetivo. Pero solemos tener ese tipo de experiencias. Hay personas, por ejemplo, que tienen motivos buenos, el medio es equivocado. Pero también hay personas
que dan donativos, ¿verdad?, a los necesitados, pero lo hacen con el propósito de disminuir su carga fiscal. Por ejemplo, cuando tenemos el Teletón a fin de año, oye, qué padre, es que Danone donó 2 millones de pesos para el Teletón y después viene otra empresa, ¿verdad?, transnacional y 3 millones y parece competencia. Y uno dice, wow, qué altruistas son los empresarios, los dueños de esas negociaciones y comercios. No, hermano, lo que pasa es que las donaciones generan un decremento del pago de impuestos, incrementando la deducibilidad fiscal. Entonces, aun cuando el objetivo es bueno, la motivación es equivocada. Y entonces, cuando tú vas a la OXXO y depositas tus 5 pesos para el Teletón, no te sientas mal porque no diste 1 millón de pesos. Si lo hiciste de corazón, hermano, eso vale más que dar 2 millones de pesos con una motivación equivocada. Tenemos entonces, hermanos, un desorden en cuanto a los tipos, las cantidades y las motivaciones de nuestros deseos. Nuestro corazón, como dice la palabra, es perverso y es engañoso. El trabajo que Dios está haciendo en nuestro corazón es justamente una obra fina de reingeniería espiritual, retornándonos a la imagen del Dios verdadero. Ese es el propósito de Dios y ese es el trabajo del Señor. Es un trabajo que va a implicar muchos factores para poder producir el tipo de deseos, la cantidad de deseos y las motivaciones apropiadas en nuestros corazones. Por eso lo que hace Dios, y solamente Él puede hacerlo, hermano, es transformar el corazón del ser humano. Solamente Dios. Quiero que veamos algunos ejemplos acerca de lo sutil que pueden ser nuestras motivaciones, lo sutil o lo imperceptible que puede ser a nuestra propia conciencia el estado o la realidad de nuestras motivaciones. Por ejemplo, personas que siempre llegan tarde, y no estoy hablando solamente de la congregación, para que los de adelante no comiencen a enconarse en contra de los de atrás, ¿verdad? Es que aquí no hay forma de librarte. Como gracias a Dios, hermano, estamos en una congregación donde el orden es prevalente. El orden interno es un factor crucial y fundamental. Entonces aquí la gente no se sienta donde quiere, ¿verdad? Sino el edecán va llevando fila por fila, asiento por asiento a los hermanos y por lo tanto los que llegan temprano están adelante. Los que llegan tarde están atrás. Salvo los que tienen algún tipo de padecimiento y requieren estar en la parte trasera, los que están atrás son los que llegaron tarde. Los que llegaron cuando ya inició la alabanza. Pero no estoy circunscribiéndolo solamente al ámbito congregacional. Hay personas que tienen por deporte llegar tarde. ¿Conoces ese tipo de personas, hermano, hermana? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede con las personas que llegan tarde? Bueno, muy probablemente son personas que están siendo gobernadas por un ídolo. ¿Cuál es el ídolo de las personas que frecuentemente llegan tarde? El ídolo es el confort, la comodidad. La persona que siempre es impuntual es una persona que tiene un problema de idolatría y la idolatría es la comodidad. Y como el hecho de prepararme con antelación, ser precavido, arreglar mi ropa con tiempo, un día antes, poner el agua, hacer el desayuno tal vez un día antes o levantarme en el horario apropiado para poder llegar puntual a mi cita, desafía mi estado de comodidad, entonces finalmente siempre estoy corriendo porque defiendo a ultranza el estado de confort y el estado de comodidad. Entonces, hermanos, si tu problema es la impuntualidad, es muy probable que la fuente, el ídolo que está generando en ti esa afectación personal y afectación social también, sea la comodidad o defender tu estado de confort. ¿Quién está? No levanten la mano los de atrás, por favor, pero los de adelante, ¿quién está en esa condición? No es cierto, nadie levante la mano, ¿verdad? Ahora, puede ser que tu ídolo sea la imagen personal, ¿no? Que tardas tanto tiempo en arreglarte, le das tanto peso a tu arreglo personal que pierdes de vista la noción del tiempo, el curso del tiempo, y entonces en ese énfasis por mantener la mejor estética ante la percepción social, llegas tarde a tus compromisos, llegas tarde a la iglesia, llegas tarde al trabajo, llegas tarde a la iglesia, llegas tarde a tomar café con tus amistades, porque el culto que rindes a tu estética literalmente supera la noción de las cosas. Entonces tu ídolo, hermana, hermano, es
la idolatría, la imagen personal. Otro ejemplo, las personas, generalmente las mujeres, no exclusivamente, pero tal vez más las mujeres, que no invitan a nadie a su casa porque su casa no luce como ellos desearían o ellas desearían que luciera antes de invitar a una persona a su casa. Es una persona cuyo ídolo es la reputación. Su ídolo es la aprobación de los demás. Que no vayan a pensar mal si algo no se encuentra debidamente acomodado, debidamente estructurado, si la casa no luce como ella piensa o esa persona piensa que tendría que lucir antes de aperturar las puertas de su casa, porque está buscando la buena percepción y la buena apreciación del medio social. Eso, hermano, es una motivación equivocada, es una motivación distorsionada. Podría parecer que es una persona o es una mujer cuidadosa, es una persona pulcra, pero realmente está siendo dominada por un ídolo, y el ídolo se llama aprobación de los demás, reputación. ¿Alguien ha experimentado esto? O el caso contrario, la persona que quiere que todos vean cómo luce su casa, ¿verdad? Y entonces tiene las puertas constantemente abiertas porque le gusta el lucimiento que le permite el ranking o el estatus que le otorga abrir constantemente la casa para mostrar lo que tiene. Entonces, tu ídolo es igualmente la imagen personal. Tu ídolo es la aprobación de los demás. Finalmente está siendo dominado por un factor materialista. El padre, por ejemplo, en casa, que es impositivo, un hombre cuyo ídolo es el control, el sentido de poder. La persona que gobierna a través del miedo, en vez de gobernar a través del amor y del servicio. Y entonces podríamos pensar, es una persona muy disciplinada, es una persona muy meticulosa, muy cuidadosa, pero el problema no es ese, la realidad es que es una persona gobernada por el espíritu de control. Las madres sobreprotectoras. Yo sé que aquí ya no hay mamás sobreprotectoras, pero en otras iglesias eventualmente encontramos esos hallazgos. Es algo antropológico, hermanos, hermanas. Mujeres que son sobreprotectoras con sus hijos. Su ídolo es el control, su ídolo es la desconfianza. Y parecería que es una madre muy diligente, pero en realidad lo que está mostrando es un deseo de control excesivo que no le permite descansar en la soberanía y en el poder del Dios verdadero, que finalmente tiene cuidado de nuestros hijos. A esas mamás, ¿verdad? Habría que recordarles o notificarle que los niños son de plástico, que si se cae del árbol, bueno, se puede matar, pues lo más probable es que no se mate, solamente se lastime un poco. Los niños son de plástico, ¿verdad? Pero son las mamás que tienen en control permanentemente los pensamientos, las acciones, las decisiones de sus hijos, y finalmente hacen a hijos controlados, violados en forma real en esa libertad de autosuficiencia con la que Dios quiere que crezcan nuestras generaciones. Hay un ídolo, hermanas, y es el control. Todas estas cosas, hermanos, que son meramente ejemplos, nos hablan de ídolos que fácilmente establecemos como centro de nuestras motivaciones, como centro del corazón. Y son ídolos sutiles. ¿Por qué? Porque pueden disfrazarse fácilmente de cosas que en apariencia son virtuosas. Son motivaciones incorrectas para realizar ciertas cosas, pero las podemos tener también en proporciones equivocadas o tener deseos equivocados. Nuestro problema es que esta inclinación hacia la idolatría es sencilla, es muy fácil entrar en un patrón idolátrico con alguna cosa, con una relación o con una persona. Realmente, hermanos, es muy sencillo. Fíjense lo que le sucedió a los israelitas en Éxodo 32, verso 1, con respecto a la idolatría. Vamos a ver este ejemplo de la Escritura. Éxodo 32, verso 1. Y dice así: Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijo: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque en cuanto a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Nos damos cuenta cómo es que esta inclinación humana, la idolatría, tiene el escenario de manifestación en el pueblo de Dios, hermanos, una vez que habían sido libertados del cautiverio egipcio, porque ellos se dieron cuenta que la tardanza de Moisés en el monte, hermanos, les dejaba ver, les llevaba a entender equivocadamente
que Dios ya no estaba con ellos. Ellos dicen y justifican: en cuanto a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés subió al monte y desde la perspectiva del pueblo ya había tardado demasiado, y entonces se sintieron abandonados por Dios. Puede ser que aún Moisés hubiera muerto, pero el pueblo de Dios tenía la garantía del respaldo, la compañía y la dirección de Dios. Pero ellos pensaron que la tardanza de Moisés en el monte involucraba también el desinterés de Dios sobre sus vidas. Y Dios, hermanos, estaba con el pueblo, pero no sabían cómo llevar una relación personal con ese Dios que los sacó de Egipto. Tanto que ellos no entendieron que quien los sacó de Egipto no fue Moisés, quien los sacó de Egipto fue Dios. Ellos en realidad, hermanos, no veían a Dios en sus vidas, no le atribuían a Dios el cuidado de sus vidas, y entonces, como Moisés no estaba con ellos, sentían que Dios tampoco estaba con ellos. Y entonces decidieron establecer su confianza en algo que pudieran ver, algo que ellos pudieran palpar, sentir cercanos a ellos, y con gran facilidad, hermanos, manifestaron su idolatría. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Bueno, el final de la historia en esta escena lo conocemos. Ellos terminan levantando, edificando ¿un qué? Un becerro de oro y rindiéndose ante el becerro de oro, un ídolo. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Cuando nos suceden estas cosas difíciles en la vida, circunstancias no deseables, situaciones que nos estremecen, que nos hacen sentir distantes de Dios, ¿a dónde acudimos? ¿Cuál es nuestro primer impulso, nuestra primera reacción? El miedo, hermanos, la ansiedad y el cuestionamiento. Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué sucedió, Señor? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me respondes? Señor, ¿por qué entre los millones de personas que hay en el mundo, por qué esta circunstancia particular tuvo que suceder en mi vida? Hermanos, Moisés se dilató. Y a veces los idólatras tenemos este problema con Dios, pero Dios no tiene el mismo cronograma que nosotros. Señor, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no llega la respuesta? Señor, ¿por qué esa circunstancia se ha prolongado a través del tiempo? Bueno, simplemente, hermanos, porque Dios no tiene nuestro cronograma. Los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros vivimos en el tiempo Kairos, hermanos. Perdón, en el tiempo Cronos, ese tiempo que se contabiliza con el reloj y que se activa en nuestra vida personal a partir del tiempo de nuestro nacimiento, y entonces comienza una cuenta en términos regresivos, 10, 9, 8, 7, 6, hasta llegar a 0, y el 0 es el término de nuestra vida. Y creemos que entre el 10 y el 0 tiene que suceder todo lo que en conciencia gradualmente en el tiempo vamos considerando que tiene que suceder para poder experimentar la felicidad, el gozo, la plenitud, la realización, poder llegar a la meta. Hermano, pero nuestro tiempo se encuentra gobernado por el tiempo Kairos de Dios. Y el tiempo Kairos de Dios es perfecto. Y a veces por estar involucrados y centralizados en nuestro tiempo Cronos, perdemos de vista el tiempo Kairos de Dios. ¿Y qué es el tiempo Kairos de Dios? Sino una ventana de oportunidad, una ventana de gracia que abre para que nosotros ejerzamos actividades específicas en cursos particulares de nuestro tiempo, de nuestra vida. Y si no ejercemos esas actividades en esa ventana de oportunidad, hermanos, el tiempo Kairos de Dios se cierra y perdimos la oportunidad por estar centralizados en que tienen necesariamente que suceder cosas en el tiempo Cronos de nuestra existencia. Una ventana de oportunidad, por ejemplo, fácil de distinguir, es la educación de nuestros hijos. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces hay papás que quieren comenzar a fundar principios espirituales, principios bíblicos en los hijos cuando tienen 15 años de edad. Hermano, quiero decirte que el Kairos de Dios para tu vida se acabó. Ese Kairos, esa ventana de oportunidad que se aperturó desde el momento del nacimiento de tu hijo hasta los 7, 8 años de edad de la vida de tu hijo, se cierra. Y si tú no aprovechaste fundar la vida de tu hijo en la palabra de Dios, va a ser muy difícil que en su adolescencia sea una persona que en forma voluntaria le rinda su vida al Señor. Y entonces su tendencia va a ser hacia el consumo de lo que produce el mundo, porque el tiempo Kairos de Dios se acabó. Hay un tiempo Kairos, por ejemplo, para la intimidad en el matrimonio.
La intimidad en el matrimonio, hermano, es una fuerza poderosa, es una potencia extraordinaria, es una fuerza que aún vincula al matrimonio a pesar de los complejos problemas de la vida inicial del matrimonio y nos lleva a alcanzar las siguientes etapas de la vida en el matrimonio, pero tenemos que identificar que hay un tiempo kairos para una intimidad potente en el matrimonio, y si el matrimonio no utiliza su intimidad potente en el kairos de Dios, habrá pasado la oportunidad. La fuerza, la cohesión, la intensidad y la catapulta hacia otra fase de la vida en el matrimonio se pierde, y entonces muchos matrimonios quedan sin la fuerza, sin la intensidad para poder continuar en la vida matrimonial. Y hay quienes consumen la sexualidad antes del matrimonio, y cuando llegan al matrimonio la sexualidad ya no tiene ninguna potencia, porque no vieron el tiempo kairos de Dios al enfocar sus vidas exclusivamente en el cronos de su vida física. Entonces, Dios tiene, hermanos, su propia cronología, digamos, su propio cronograma en la existencia de los seres humanos. Y cuando Dios no se manifiesta de la forma y en el tiempo que nosotros queremos, generalmente con gran facilidad, hermanos, acudimos a los ídolos. ¿Qué hacemos? Buscamos relaciones, buscamos dinero, acudimos a la mentira, a la falsedad, la manipulación, decisiones equivocadas, con el propósito de resolver la situación que nos apremia en nuestro tiempo cronos. Es que yo necesito hacer esto. Es que mi hijo tiene que entrar a esa universidad, tiene que entrar a esa escuela. Es que tengo que lograr este propósito, y entonces le damos la espalda a Dios. Nos objetivamos, nos enfocamos en nuestro cronos humano y atendemos hacia nuestros ídolos. Y nuestra vida está basada en todo el favor, en toda la potencia y en todo el bienestar que podemos obtener de lo físico, de lo creado, no del creador. Oscar Welch dice lo siguiente: la gente es compleja. Hemos sido comparados con los icebergs. ¿Sí saben qué es un iceberg, hermano? Es una formación de hielo que en las zonas árticas, en los océanos de los polos, hermanos, emergen y son visibles, ¿verdad? Dice, la gente es compleja. Hemos sido comparados con los icebergs. Esos icebergs tienen mucho más bajo la superficie que por encima. Tú ves los icebergs, hermano, y si acaso puedes ver un iceberg con una dimensión de 10 metros de altura y tú dices, wow, es monumental ese bloque de hielo. Pero ese bloque de hielo que tiene 10 metros de altura sobre la superficie, bajo de la superficie, tiene 200 metros de profundidad. Entonces lo que dice este teólogo es que como seres humanos somos como esos icebergs, hermanos, ¿verdad? O también dice como las cebollas, que están compuestas de muchas capas. Vemos comportamientos, vemos el comportamiento del ser humano, pero no podemos ver las motivaciones que producen el comportamiento de los seres humanos. Yo estoy de acuerdo completamente con ese teólogo, ¿no? Somos como las cebollas, no solamente aromáticamente, hermano, después de 2 días de no hacer uso del agua y el jabón, ¿verdad? Pero es como la cebolla, ¿no? A veces yo veo amas de casa que no lavan la cebolla, y no lavan la cebolla porque la cebolla es diferente al aguacate. El aguacate tú lo tienes que lavar muy bien porque cuando partes el aguacate puedes introducir a la pulpa los contaminantes que hay en la cáscara, ¿no? Pero ¿qué pasa con la cebolla? La cebolla le quitas 1 capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, 5 capas y finalmente entonces llegas a la parte consumible de la cebolla. Pero lo que vemos estéticamente es el exterior de las cosas, hermanos, pero difícilmente llegamos al conocimiento de las motivaciones. Y ahora entendemos un poco más, porque mira, Jeremías 17:9 dice, Jeremías 17:9, el corazón humano, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Quién tiene conocimiento del nivel de maldad que hay en el corazón del ser humano? ¿Quién? Dios, hermanos, solamente Dios. Lo que nos dice este versículo es que es extremadamente fácil, hermanos, autoengañarnos. Extremadamente fácil autoengañarnos en nuestras motivaciones, en nuestros deseos y en nuestras inclinaciones. Por esto, hermanos, es necesario a veces
que Dios traiga a nuestras vidas circunstancias, situaciones o personas indeseables. ¿Quién convive al día de hoy, hermano, en alguno de tus ámbitos comunitarios o sociales, escuela, trabajo o hasta la congregación o la familia, con personas indeseables? ¿Quién tiene cercana a ella o a él una persona indeseable? ¿No? Sí, ¿verdad? A ver, levante su mano. No aquí en la congregación, evidentemente, porque la persona que tienes a tu lado va a decir, bueno, pues siéntate más allá, ¿no? O llega tarde para que no estés conmigo, que llego temprano a la congregación. A ver, ¿quién tiene cercanía hoy en día? No en la congregación, porque aquí todos somos deseables, hermanos, ¿verdad? Mutuamente. Hermano Sol y hermana Luna, ¿verdad? Pero en sus medios comunitarios, ¿quién convive con personas indeseables? Levante ahí su mano. Yo creo que la mayoría de nosotros. Bueno, fíjate que es extremadamente importante, hermanos, que el Señor traiga a nuestras vidas esas personas indeseables, esas circunstancias indeseables, esas situaciones indeseables, para poder ser conscientes de lo que realmente hay en nuestro corazón, de lo que verdaderamente existe como motivación de nuestras conductas o decisiones. Lo que nuestro corazón nos dice de nosotros mismos, hermanos, frecuentemente es mentira. Salimos de la congregación sintiéndonos eso, ¿verdad? Ingrávidos como pompa de jabón, ¿verdad? Así flotando, sintiéndonos el hermano Sol, hermana Luna, Dios te bendiga, Dios, la tuya, tú la traes, etcétera. Pero conduciendo en el tráfico de nuestra muy calmada, muy tranquila y apacible ciudad de Uruapan, cuando alguien se atreve a meterse en tu carril vehicular, entonces sale a la luz por lo indeseable de la persona, lo indeseable de la circunstancia o lo indeseable de la situación, lo que realmente está por debajo de las capas de la cebolla, lo que realmente está por debajo del iceberg visible, hermanos, sale a la luz. Y y ahí te quedaste. Ay, señora, pero a ver, ya emergió. Ya no el hermano Sol, ¿verdad? Ya no el santo, sino como un hermano dijo, Blue Demon, hermano. El tinieblas. ¿Dónde estaba escondido el tinieblas? Abajo del iceberg, abajo de la superficie. ¿Dónde estaba esa persona que maldice? ¿Dónde estaba esa persona que ante lo indeseable de la circunstancia o de las personas o de las situaciones emerge de forma impresionante? Esa persona que no tiene control de su boca, esa persona que no tiene control con lo que emite con su boca, la información que transmite, el chisme, la murmuración que propaga. ¿Dónde estaba esa persona? Si cuando venimos a la congregación todos lucimos tan bien perfumados, bien vestidos, santos y santas. ¿Dónde estaba esa persona escondida cuando en la mañana en tu tiempo devocional con el Señor le dijiste que rendirías tu vida voluntariamente a su soberana voluntad y le pediste que fueses hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo? Dios está permitiendo que nos demos cuenta realmente quiénes somos. Porque si somos ignorantes de quiénes somos, entonces, hermanos, no entenderemos la urgente necesidad de sanidad de nuestra alma, de la intervención inminente de Dios para transformar nuestra condición y continuar conformando la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros que somos personas redimidas. Es necesario, hermanos, que Dios haga esas cosas. Lo que nuestro corazón nos dice de nosotros mismos generalmente es mentira, porque el corazón humano es perverso y es engañoso, más, dice la Biblia, que todas las cosas. Pero Dios conoce el corazón. Entonces Dios se encarga de que emerja la realidad ante nuestras conciencias, realmente en condición de desnudez. ¿Quiénes somos en realidad? Delante de un Dios que es santo. Es muy difícil que un orgulloso se autodiagnostica y diga, no, sí, es que yo soy orgulloso. Es muy complejo que un orgulloso se autodiagnostique de forma objetiva, hermano. Es muy difícil que un materialista se autodiagnostique objetivamente. Es muy difícil que un egoísta se autodiagnostique. Es muy difícil que un hipócrita se autodiagnostique. Es en la bondad de Dios, hermanos.
en la gracia, en la paciencia, en su trato hacia nosotros, que trae precisamente al orgulloso y al materialista y al egoísta y al hipócrita a ser conscientes del estado de nuestro corazón, y lo hace a través de personas, de circunstancias y de situaciones. Para nosotros es prácticamente imposible darnos cuenta del estado real del corazón. A veces la gente nos lo dice, pero nosotros hacemos caso omiso. Sobre todo la gente cercana a nosotros, puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, pero no lo aceptamos. No levanten la mano, esposos, pero ¿cuántas de sus esposas les han dicho, es que tu problema es de orgullo? ¿Y cuál es tu reacción? ¿Yo orgulloso? Quiero decirte que te casaste con la personificación de la humildad y me dices, ¿orgulloso? Nuestro corazón nos engaña fácilmente, pero la gente cercana se da cuenta. Solemos no aceptar el diagnóstico. Creemos en nuestro autodiagnóstico, pero nuestro autodiagnóstico emerge de un corazón que se encuentra disfuncionalmente operando por la caída, disfuncionalmente por nuestro propio pecado. Y entonces la información que nos arroja, hermanos, no es objetiva, suele ser no real. A veces solemos ser personas rencorosas, conflictivas, y por donde quiera que vamos dejamos problemas, dejamos discusiones, disensiones. Todo el mundo tiene problemas con nosotros, todo el mundo. Y no nos damos cuenta de que nosotros somos los problemáticos. Como el hombre que iba manejando, escuchando la radio, y dice el locutor, hay un loco en el Paseo Lázaro Cárdenas manejando en sentido contrario. Dice, ¿un loco? Son un montón. O como ese hombre que traía en el bigote un pedazo de queso y no se había dado cuenta de que traía un residuo de comida, queso en el bigote, y donde quiera que iba decía, ay, aquí huele medio raro, huele como a pies, huele como a pies. Hasta que alguien le dice, es que tienes queso en el bigote. Ah, caray, era yo, era yo. Y Dios se encarga de hacernos ver quiénes somos, hermanos, y cuándo somos nosotros. Muchas veces, pues no nos damos cuenta de que la estela de problemas que hay en nuestras vidas, nuestras miserias, nuestras ansiedades, nuestros miedos, están dentro de nosotros mismos. El problema somos nosotros, pero es que no vemos frecuentemente al interior. Tenemos una mirada distorsionada, nublada hacia el interior de nuestra condición espiritual. No evaluamos el interior. Es más fácil juzgar el exterior. La caída, hermanos, fue muy profunda. Tenemos esas inclinaciones a acudir a cosas que no nos llenan, que no nos sanan, que no nos hacen plenos, y vamos constantemente buscando una cosa, una relación, otra relación, una oportunidad, otra oportunidad. Y es más lamentable cuando somos cristianos y hacemos esto, porque nosotros sabemos dónde se encuentra la fuente de agua viva, pero seguimos dando la espalda a la fuente de agua viva. Jeremías 2:10, Jeremías 2:10. Y lo que vamos a leer a continuación es dramático, es trágico. Es el pueblo de Israel siendo exhortado, siendo enjuiciado por Dios a través del profeta. Pero aquí el pueblo de Israel no es más que un retrato, hermano, que proféticamente habla de la humanidad entera, pero también de los cristianos, de la iglesia de Cristo. Dice Jeremías 2:10, vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre, vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? O sea, fíjate lo que dice el profeta. ¿Acaso alguien ha escuchado? Vayan a cualquier parte. Él dice, vayan a Chipre, vayan a la tierra de Cedar y indaguen, presten atención, escuchen con diligencia y digan ustedes si han escuchado algo tan extraño como esto. ¿Qué cosa? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? Aun cuando no son dioses en absoluto. Sin embargo, mi pueblo, dice Dios, ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles.
Hermanos, no tenemos un registro histórico de egipcios que dejaran de adorar a sus falsos dioses, o de griegos que dejaran de adorar a sus falsos dioses, o romanos que dejaron su sistema idolátrico, hermanos, por otro sistema idolátrico. No existe eso. Y lo que Dios está diciendo, esto no se ha escuchado. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Cristo dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Y esa es una triste realidad, por supuesto, en el mundo. Pero más triste es que todavía tenga registro en la iglesia del Señor Jesucristo, en los redimidos por la gracia, en los que creímos a pie juntillas el precepto bíblico de que aquel que creyera en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y le confesara con su boca en su estado resucitado, y que esto emergiera de una convicción genuina ante la predicación del mensaje del Evangelio, esa persona sería salva. Esa persona sería un beneficiario directo del acto sustitutivo, redentivo, expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa persona sería declarada justa sin mérito humano delante del Dios santo del universo. Lo creímos. Pero ¿cuánto nos cuesta creer que ese Dios de la salvación también es el Señor de nuestras vidas? Y por lo tanto Él gobierna, y por lo tanto Él determina, y por lo tanto Él define. Él establece el código de conducta correcto, al cual nosotros hoy podemos acceder por la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones, porque somos cristianos. Y la definición de un cristiano es simple. Bíblicamente es la persona en quien habita el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está en ti, no eres de Cristo, punto. Si el Espíritu Santo vive dentro de ti, Él te guía a la justicia y a la verdad. Nos conduce a la convicción del pecado. El Espíritu Santo nos va guiando como consolador a una forma de vida que sea cada día más semejante a nuestro Dios. Cuando nuestra determinación es ser contributivos hoy en estado redimido a la obra poderosa del Espíritu Santo, simplemente continuando conociendo a Dios y siéndole obedientes. Pero cuando las cosas no suceden como las hemos planificado, no sucedieron como las perspectivamos, no accedemos con la facilidad que creíamos que podríamos obtenerlas, entonces volteamos. Y teniendo a Cristo como pan de vida, fuente de agua viva, vamos tras las personas, tras las relaciones, tras las circunstancias, tras lo creado, y le damos la espalda al Creador. Y entonces continuamos viviendo en idolatría. Ya no es la idolatría a las imágenes, a las figuras de madera, de cerámica, de forje, a los falsos santuarios, pero hermano, el ídolo nunca estuvo ajeno al corazón. El ídolo siempre se establece en el corazón. Entonces pudimos haber quemado toda esa basura. Pudimos haber sacado de la cartera todas las imágenes que traía, quitarnos los escapularios y quemarlos. Pero si el corazón no es el trono de Jesucristo, seguimos idolatrando, porque el trono de nuestro corazón siempre será ocupado por algo o por alguien. Siempre. Entonces, vamos a continuar viendo en el resto de la enseñanza algunas implicaciones de esta complejidad idolátrica que hemos intentado describir. Recuerden que Dios nos quiere rescatar de esta propensión a la idolatría, de esta complejidad de deseos y motivaciones que tenemos internamente. Dios nos quiere llevar a la imagen de Jesús. Dios nos quiere llevar a la imagen de su Hijo.
Si hay una persona en la que podemos ver claramente su inamovible determinación de amar a Dios por encima de todas las cosas y cuya lealtad, hermanos, jamás fue cuestionada, es evidentemente nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:2, por favor, Hebreos 12:2. Nos dice claramente, entonces, Cristo se establece como el ejemplo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? Cristo. Y puestos los ojos en Jesús, hermano, no es una acción que puede percibirse como transitoria, momentánea o eventual. Esto que nos dice en el contexto de la Biblia, en este verso, nos habla de una actitud contemplativa. Por lo tanto, no solamente es verle, es observarle, es escudriñarle. La Biblia dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, lo que nos llama la Biblia a hacer con Jesucristo es contemplarlo, es observarlo, es escudriñarlo, es conocerlo, es adentrarnos, es profundizar, no es quedarnos en la superficie, ir mar adentro, cavar pozos profundos en el conocimiento de quién es Cristo. Y recuerden que el principio espiritual es que nos transformamos en lo que contemplamos. Si tú contemplas el mundo y eventualmente volteas a ver a Cristo, pero finalmente tu contemplación es del mundo y lo que el mundo ofrece, entonces tu vida será una vida mundana. Pero la Biblia nos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Pongamos nuestros ojos, es lo que nos está diciendo el escritor a los hebreos, pongamos nuestros ojos en el que caminó como debe de caminarse. Dense cuenta cómo Jesucristo lo hizo. Persigan ese ejemplo de confianza y de fe. Sean como Él. La Nueva Traducción Viviente, que le voy a leer porque la forma de expresión en un lenguaje más cercano al nuestro es clara. Hebreos 12:2 dice así: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Entonces, hermanos, algunas implicaciones. Número 1, cuidado con dejarte llevar por tu corazón. Cuídate de dejarte llevar por tu corazón, por tu forma de pensar, por tus razonamientos. Ten cuidado de lo que te dices a ti mismo y de la forma en que estás interpretando tu propia vida. Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría es librado. Tu corazón, hermano, no es confiable. Es necio que establezcas, hermano, como base fundamental de tus decisiones o de tus motivaciones, tu propio corazón. No significa, hermanos, que no tengamos la razón a veces, porque a veces tenemos la razón, a veces nuestros pensamientos son coherentes. La forma en la cual dilucidamos un raciocinio intelectual y llegamos a una conclusión es correcta, pero tenemos que ser humildes, hermanos, tenemos que ser sensatos. No lo sabemos todo. ¿O vino hoy el hermano sábelo todo? ¿Alguien lo sabe todo? Muchas veces, hermanos, estamos equivocados sobre cómo interpretar la vida, cómo percibir la realidad y las cosas que nos suceden. Y esto nos debe de llevar a una sospecha santa acerca de nuestro caminar. ¿Estaremos bien? ¿Estaré decidiendo de forma correcta esto de lo cual estoy tan persuadido, tan convencido? Porque toda la línea coherente de mis dilucidaciones intelectuales me lleva a esta conclusión. Realmente, aun cuando lo he concluido y todas las variables sobran a favor de esto, intelectivamente estoy convencido, ¿realmente es lo que debo de hacer? ¿Estaré bien en mi conclusión? La Biblia nos muestra que los hombres de Dios estuvieron dispuestos, sin miedo, hermanos, a mirar dentro de su ser interior. Los hombres valientes de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 139:23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame
y conoce mis iniquidades. Lo primero que está reconociendo el salmista es que hay iniquidades dentro de él y por lo tanto, aun cuando éstas le son desconocidas en una proporción importante, él entonces entiende la necesidad de que sea Dios quien lo escudriñe y quien saque a la luz de su conciencia la condición real de su corazón. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Señor, yo ya llegué a esta conclusión. Señor, creo que esa es la decisión pertinente y correcta. Mi inteligencia lo dictamina de esta forma. Pero Señor, por favor, ve al interior de mi ser interior. Ve al interior de mi vida, de mi vida espiritual. Escudriña si en mí hay camino de maldad. Y Señor, sé tú quien me guíe en el camino eterno. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12 dice lo siguiente, verso 7, 2 Corintios 12, 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué es lo que está reconociendo Pablo, hermanos? Que de no haber tenido ese aguijón en su carne, él se hubiera vuelto en el peor de los soberbios de la historia bíblica. En un soberbio, en un hombre orgulloso. Y el versículo 18 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces entendemos que el poder de Dios se perfeccionaría en Pablo, llevándole a una vida de humildad a través de la debilidad que producía en él el aguijón en su carne. Él lo entiende. Era necesario este aguijón, Señor, en mi carne para evitar que mi vida se enalteciera y yo entendiese la importancia magnánima y sublime de una vida de humildad, de absoluta y total dependencia de ti, reconociendo mis limitaciones humanas. Gracias por el aguijón. Y concluye Pablo entonces, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. ¿Cuál es el poder de Cristo en el contexto? Una vida de humildad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando hay algo que constantemente me está llevando a ser consciente de mi dependencia de Dios, y ese algo, hermano, genera debilidad, y esa debilidad me lleva a ser sensible de quién es Dios en mi vida, entonces tenemos que bendecir la debilidad. Porque cuando somos conscientes de las áreas de nuestra debilidad y las entregamos a Dios, Él opera con su fuerza y continúa el proceso de crecimiento y de transformación a la imagen de Jesucristo. Entonces somos fuertes en la medida en que el carácter de Cristo se va perfeccionando en nosotros. Pero ¿con cuánta frecuencia luchamos contra Dios, hermanos? Y cuestionamos su trato, como si no fuera justo, o como si no fuera correcto, o como si no fuera la mejor decisión. Y desarrollamos esas conductas escapistas, evasivas del dolor. Y hay una murmuración interior casi permanente en la vida de muchos, como si Dios no supiera lo que está haciendo, o no le importara lo que nos está sucediendo, o no pudiera cambiar la condición, y cuestionamos a Dios. Hermanos, no fuimos llamados a cuestionar a Dios, fuimos llamados a cuestionar nuestro propio corazón. Ahí está lo cuestionable. La condición de nuestro corazón. No sabemos qué tan profundamente estamos dañados. Y Dios, hermano, llegará tan profundo en nuestro corazón como sea necesario para formar la preciosa imagen de Cristo en nuestras vidas. Entonces, la profundidad de nuestra prueba también es un indicativo de qué tan mal estamos. ¿Quién está en prueba en esta mañana? No levanten la mano, pero ¿quién está en prueba? Ya, deja de escapar. Deja de escapar. En segundo lugar, voy a tomarme 5 minutos más, hermanos, 5 minutos más, porque creo que ya me excedí. ¿Cuánto llevo de enseñanza? 13. 1 hora 13. Ah, yo pensé que llevaba 2 horas. Estamos bien. No, ya voy a concluir aun cuando terminemos la enseñanza la siguiente semana. 2. La transformación que Dios procura, hermanos, es interna, no es externa. No es externa. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios, o sea, los sacrificios que Dios acepta son el espíritu contrito, porque al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo despreciarás, ¿no? Entonces Dios no está buscando que cambiemos nuestra conducta, hermanos, ¿no?
porque la conducta solamente podrá ser una extroversión o más bien una manifestación meramente externa de acciones sacrificiales, ¿verdad? No, no solamente es la conducta, sino la naturaleza lo que Dios quiere transformar. Porque si al Señor le interesara solamente la conducta y no la naturaleza, sería como quitarle las manzanas podridas al árbol. El problema no son las manzanas, el problema es que es necesario sanar ese árbol. Entonces es necesaria una transformación de nuestra naturaleza para que el cambio de conducta sea la evidencia de una obra de Dios en nosotros. Que la buena conducta, hermanos, el buen comportamiento emane de un corazón que está comenzando a cobrar orden en su relación con Dios, orden en su comunión con Dios, enfocado en Dios como el único y verdadero. Que nuestra conducta sea el resultado de que, sin importar la adversidad, las circunstancias, sin importar aquello que yo no deseaba que sucediera, pero finalmente vino a mi vida, la fuente de mi paz, la fuente de mi gozo y la fuente de mi provisión siga siendo buscada en Dios. Que ninguna vicisitud de la vida, hermanos, nos distraiga de que Dios, el creador del universo, la fuente de todo lo creado, es quien tiene también en su tiempo, en su momento y en su soberanía perfecta la respuesta a las necesidades. Y que la urgencia de la necesidad no me lleve a darle la espalda a Dios y comenzar a construir para mí cisternas rotas que no retienen agua, siendo que Dios es la fuente de agua viva. El corazón que entiende que Dios es la fuente de toda provisión y de toda plenitud y de toda satisfacción, y no busca fuera de Dios para llenar su vida, es una persona entonces que comienza a ordenar su relación con Dios. Dios quiere que le amemos profundamente de la misma forma que Él ama al Padre. El propósito de Dios es que en Cristo aprendamos a amarle a Él como Cristo ama al Padre, y en consecuencia nuestra vida sea de fidelidad a Cristo como Cristo es fiel a su Padre. La vida de obediencia entiende que los principios de Dios, los mandatos de Dios y toda la ley de Dios, hermanos, es buena. Toda la ley de Dios es buena, es para nuestra plenitud. Una persona que comienza a caminar en obediencia es una persona que ha dejado de cuestionar la palabra de Dios, ha dejado de cuestionar la bondad de Dios y ha dejado de desafiar la autoridad de Dios. ¿Cuál es el estatus espiritual de nuestra vida, hermanos? ¿Cómo nos encontramos? La obediencia sabe que los principios de Dios no siempre son cómodos, pero sabe que son buenos. No siempre son placenteros, de forma inmediata, pero siempre traen plenitud real a la vida. Su palabra es vida para nosotros. Y termino, en tercer lugar. Otra implicación. Tenemos que cultivar y tenemos que cuidar nuestro corazón. Proverbios 4:23. Cuidar y cultivar nuestro corazón. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque tu corazón, determina el rumbo de tu vida. Otras versiones dice, porque de él mana la vida. El término corazón en esta escritura, hermanos, es lev en el hebreo, y se utiliza para hablar de los sentimientos, la voluntad, el intelecto y la mente. El corazón, por lo tanto, es el centro de la persona. Entonces, nuestras motivaciones, nuestra forma de pensar, nuestros valores, nuestros principios van a terminar definiendo nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Lo que nos dice la Biblia es, cuida cómo piensas acerca de la vida, cuida cómo piensas acerca de ti, acerca de las personas, porque de esta forma de pensamiento vas a determinar la forma de vidas en tu mundo exterior. La vida, hermanos, está llena de estímulos, y son estímulos positivos, son estímulos negativos, y quiero dar unos ejemplos. Estás, por ejemplo, a punto de salir a tu trabajo y de repente comienza a llover de forma torrencial, una tormenta, y aun cuando tengas auto no puedes ver, porque simplemente tus limpiavidrios no logran quitar la cantidad de agua que literalmente se derrama sobre tu parabrisas. Entonces,
La necesidad de salir de tu casa ante la inminencia de llegar a tu trabajo, hermano, es un estímulo, es un estímulo. Otro ejemplo, estás muy cansado y tu esposa te pide que lleves la despensa de regreso de tu trabajo a la casa, ¿no? Tú ya tienes 8 horas de jornada, 10 horas de jornada y recibes la bendita llamada de tu esposa. Mi amor, ya vienes, ya voy, mi amor, cansadísimo. Ay, mi amor, pasa por favor al Merce. Ok. ¿Y qué quieres que tú estás pensando? ¿Quiere que le lleve una crema? ¿Quiere que le lleve una leche? Y comienza a darte un dictado, la lista de la despensa de la quincena. Ya que vas por ahí, hijo, tráete la despensa, por favor. Hermano, ese es un estímulo. Todo lo que nos sucede en la vida, hermanos, es un estímulo. Ahora, ¿cómo procesamos esos estímulos? De eso se trata. Está lloviendo, yo tengo que llegar temprano a mi trabajo, y entonces yo puedo descansar plácidamente en la soberanía de Dios. Señor, tú eres soberano, me someto a tu voluntad, porque aun cuando sea diferente a lo que yo deseaba, mi intención era llegar temprano a mi trabajo. Señor, no puedo. Esto excede mi capacidad de control. Y si no lo puedo controlar, solamente me resta confiar en ti, Señor. Yo creo que eso es bueno, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Estoy bien y estoy en paz. Pero también puedes responder con frustración, con molestia, con estrés, con angustia. Voy a llegar tarde, me van a descontar el día, mi jefe me va a llamar la atención. Señor, no tienes cuidado de mí, es mi trabajo, voy a perder mi trabajo. Y el Dios del universo, que tiene en su mano las millones de galaxias en su mano, dice: sí, estoy consciente de que hoy vas a llegar tarde a trabajar. Esos estímulos, hermanos, van a llegar a nuestra vida, pero dependiendo de cómo pensemos, dependiendo de cómo procesemos la realidad, cómo pensemos, el estado de nuestro corazón del cual mana la vida, o las determinaciones de nuestra vida, serán las emociones que vamos a experimentar. ¿Te vas a sentir frustrado o te vas a sentir tranquilo y en paz? Dependiendo de cómo lo hayas procesado en tu mente y el conocimiento que tengas de Dios. Dependiendo de cómo te sientas, vas a actuar. Si te sales como loco a la calle, a correr bajo la lluvia y llegas hecho una sopa al trabajo, molesto, frustrado y hasta con el carro chocado, o quedas en casa, ¿verdad? Tranquilo y apacible, sabiendo que Dios tiene el control. Le dices a tu esposa: ¿qué no entiendes, mujer? Vengo cansado, he trabajado como burro porque no he encontrado otra chamba, solo de burro. Y todavía me pides que pase a hacer la despensa de la quincena. O le puedes decir: mi amor, correcto, estoy de acuerdo. Entiendo que para ti fue imposible. Tuviste que suministrar tanto de ti en este día, en el cuidado de la casa, el aseo, la higiene, el lavado, el tendido de camas, los trastes, los niños, las tareas. Y yo entiendo que debo de sacrificarme por ustedes fuera de casa, pero hoy estoy dispuesto a sacrificarme por ti a favor de mi casa y a favor de mis hijos. Entonces voy por la despensa, porque Dios quiere eso. Entonces, de tu conocimiento de Dios y de la forma en la cual proceses la realidad, va a definir la manera en la que los estímulos definen sentimientos y emociones en nuestro corazón. Como es el hombre en sus pensamientos, así es él. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, en lo que Dios está trabajando, hermanos, es en nuestras vidas. Es en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón, en la forma en la cual procesamos la vida, en cómo entendemos a Dios. Cuando Jesús está siendo juzgado por el sumo sacerdote, hermano, y le dan una bofetada, simplemente reacciona con absoluta coherencia, ecuanimidad, con absoluto aplomo. Dice: si estoy diciendo la verdad, ¿por qué me abofeteas? Él no reaccionó de forma intempestiva. Él no se sintió humillado. Él actuó con el aplomo del Hijo de Dios en completo control y gobierno de sus vidas. Cuando él abría las manos y fue clavado y horandado y penetrada su cráneo con las espinas de la Palestina y literalmente sangraba de todos los poros de su cuerpo, simplemente con absoluta sobriedad, no cambia el mensaje, no cambia la predicación, y en ese clímax de dolor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una mente en control, un corazón en absoluta quietud. Y ese es el corazón que nosotros deberíamos de desear.
Ese corazón que dijo: Padre, si es posible, pasa delante de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y nos dice Hebreos que por el gozo delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Entonces, hermanos, Jesús caminó a la cruz impulsado con gozo, un gozo que estaba más allá de la cruz. No hay ejemplo más grande y pleno de vida que la vida de Cristo. Y esto, hermanos, es lo que tú y yo tendríamos que desear. ¿No tendríamos que desear por encima de todo ser conformados a la imagen de Jesús? ¿No tendría que ser la motivación de nuestras vidas? Ir más allá de nuestras caídas, más allá de nuestras frustraciones, más allá del desánimo, más allá de las continuas tentaciones con cosas pequeñas y todas miserables ante la grandeza de Dios. Ahí es, hermano, donde Dios está cambiando nuestra manera de pensar. Pero si entendemos correctamente lo que el Señor nos está enseñando, si procesamos la realidad a la luz de la palabra, si permitimos que el Espíritu Santo lo lleve iluminado a nuestro corazón, entonces iremos creciendo. Iremos siendo cada vez más distantes de las consecuencias y las implicaciones del pecado en nuestras vidas. Iremos creciendo en ese procesamiento que el Señor está generando en nosotros, quiere generar de la imagen de su Hijo en nosotros. Si nosotros procesamos correctamente los estímulos y cuando nos sucede nos preguntamos, en vez de enjuiciar la circunstancia, en vez de reprochar a Dios, nos preguntamos, ¿qué será lo que Dios quiere a través de esa circunstancia? ¿Qué será lo que Dios quiere a través de este vecino difícil de soportar? ¿Qué será lo que Dios quiere a través de este empleado tan contradictor? ¿Qué será lo que Dios quiere a través de esta esposa que constantemente pone en tela de juicio mi integridad como hombre? ¿Qué será lo que Dios quiere a través de esto? ¿Cómo actuaría Jesús ante esa circunstancia? ¿Cuál es la forma de pensar que honraría a Dios en este momento? Hermano, no somos el centro de la vida de nadie. Es Dios quien tiene que estar ahí, en el centro de nuestras vidas. Entonces, deseando esto y viendo esto, la imagen de Cristo en nosotros va transformando nuestra manera de ser. Se va plasmando, va siendo más visible, nuestra manera de pensar va cambiando. Vamos siendo un reflejo más de Él y menos un reflejo de nosotros mismos. Así como ese espejo que se pone frente al sol, y aun cuando esté empañado y desportillado, por cuanto está frente al sol, no se le ven los defectos. Solamente irradia con potencia la luminosidad y el calor del sol. Pero cuando ese espejo, en vez de enfocarse en el sol, comienza a enfocarse en otras cosas y comienza a rotar y a girar y a rotar y a girar 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados, llega un momento, hermanos, donde le ves toda la miseria y todos los defectos. No fuimos llamados a reflejarnos a nosotros, hermano. Problemas los tenemos todos, dificultades todos las enfrentamos, circunstancias adversas las vivimos todos los días, situaciones que frecuentemente salen de nuestro control. Pero eso no tendría por qué desviar el enfoque de nuestro corazón. No fuimos llamados a reflejarnos a nosotros, sino a Cristo. Entonces, hermano, ante la adversidad, no cuestiones a Dios, cuestiona tu corazón. Cuestionemos nuestro corazón. Cuando venga el próximo estímulo en este día, iba a decir en esta semana, pero lo más seguro es que el próximo estímulo lo tengas aún antes de salir de la congregación. Cuando levantarnos todos y despedirnos, veamos a la distancia al hermanito, a la hermanita que hoy ni cristiano es. Ese ni es cristiana. Un día el pastor se va a dar cuenta, ese ni cristiano es. Un estímulo. El estímulo es el hermano, la hermana. ¿Cómo vas a reaccionar? Entonces comencemos, en vez de cuestionar a Dios, cuestionemos nuestro corazón. Cuando venga el siguiente estímulo, vamos a pensar como Cristo piensa, hermanos. Vamos a sentir como Cristo siente y vamos a actuar como Cristo actúa.
Y eso implica gozo y plenitud en nuestras vidas. Sea Dios con nosotros, hermanos, en este proceso y nos lleve a su imagen. Porque ese es el trabajo de Dios. Y si ese es el trabajo de Dios, hermano, y yo soy su hijo, y Él es mi Dios, y Él es mi Señor, y Él es mi soberano, entonces yo trabajo en lo que Dios trabaja. Yo contribuyo a la tarea que Dios está efectuando. Contribuyo a Dios en formar en mí su imagen, la imagen de Jesús. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias. Porque somos conscientes de que fuimos legados de una idolatría, depositarios de un sistema idolátrico lleno de complejidades, Señor, y que genera al interior de nuestra vida una enorme cantidad de desórdenes. Todo tipo de deseos, en cualquier cantidad y con motivaciones equivocadas, mi Dios. Esa es la realidad espiritual en la cual vivimos, un medio ambiente caído, distorsionado y disfuncional. Y nosotros estamos ahí, Señor, pero como tus hijos ya no en condición caída. Vivimos en ese mundo disfuncional, Señor, pero no bajo el gobierno de ese mundo disfuncional, sino bajo el gobierno de un reino que funciona de manera perfecta y santa. El reino de los cielos. Ese que anticipaste a través de tu siervo Juan el Bautista, que a voz en cuello pregonaba la venida próxima del Rey y de su reino, este que se aproximaba. Y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando vio a los fariseos, Señor, a los saduceos les dijo: hipócritas, generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Porque Dios le mostró el corazón de esa generación, estéril espiritualmente. Pero nosotros hemos escapado, Señor, de esa generación. Por tu gracia y misericordia nos has extraído de ahí. Y nos has extraído, Señor, no para vivir para nosotros, sino nos has llamado a ser luz. Enunciar, anunciar, avisar, pregonar, publicar a la gente las virtudes tuyas, que nos trasladaste de las tinieblas a una luz gloriosa y admirable, Señor, que debemos de anunciar, pero también reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas, ya no más la imagen de Adán, la imagen de Cristo. Porque para eso permanecemos aquí después de la redención, no para sufrir por sufrir, sino para entender que el sufrimiento en tus manos aporta a nuestras vidas crecimiento, al llevarnos a entender que nuestra debilidad ante lo que nos hace sufrir saca a la luz lo que no debe de persistir en nosotros, y entonces tu poder obra en nuestra debilidad y nos perfecciona. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a entenderlo. Ilumínalo por tu Espíritu Santo en tu palabra, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y haznos vivir por y para la verdad. Esa tu imagen y semejanza, Cristo. Ese es el destino, ese es el horizonte hacia el cual nos dirigimos. Ser la imagen, la copia más fielmente reproducida de tu Hijo Jesucristo en la tierra. Que te vean a ti, que mis hijos, Señor, te vean a ti en mí, que mi cónyuge te vea a ti en mí, que mi sociedad te vea a ti y en mí, porque tú eres el que vale, tú eres el que salva y eres tú el que da vida, mi Dios. Que yo pueda ser ese ducto de vida para mis hijos, pueda ser ese ducto de vida para mi esposa,
pueda ser ese ducto de vida para mi sociedad. Y tú seas glorificado, Cristo. En tu precioso nombre, Señor. Amén.